Bueno, los ahora sí ya estamos grabando. Sí, bueno, a ver, eso sí, no se les olvide luego preguntarme, luego se me va y ya llevo 10 minutos y no estoy grabando. Vale, entonces, nos propusieron aquí el hierro y nos dicen que el hierro es un metal, ustedes ya a lo mejor ya habían escuchado eso, pero resulta que entonces los elementos que están en esta zona de la tabla periódica que estoy enmarcando, esos son considerados un tipo de metales. Aquí hasta el aluminio, los que están en gris, esos son metales, todos los que están dentro de este cuadro, en esta escalerita, incluso el aluminio también, y los que están aquí abajo también son considerados metales. Ajá. Después vamos a ver una definición muy exacta de qué cosa es un metal, pero para eso necesitamos algo que se llama estructura de bandas y el aluminio. Ajá. Todos estos de aquí son considerados elementos metálicos, diferentes tipos de metal. Los primeros, los de el grupo uno y 2, sin incluir al hidrógeno, son alcalinoterrios. Los que están a partir del eh, escandio, titanio, esos son considerados metales de transición o metales D. ¿Por qué se les llama metales D? ¿Alguien me puede decir? Porque por el orbital. terminan con configuración electrónica. Ajá, porque la configuración electrónica que tienen termina en D o en el orbital D. Y estos eh, metales de abajo se les conoce como lantánidos o actínidos. ¿Por qué? Porque el primer elemento es lantano y luego eh, el actinide. Olvidé el nombre en español. Actinio. Actinio. Ajá. Ok. Entonces, estos tienen configuración F y también se les conoce como los F, metales F. Ahí. Estos son los F. También a veces les dicen tierras raras. Y este bloque son de transición. O D. Estos del bloque. Entonces, estos que están acá arriba, esos se los conoce como no metales, los que son los amarillos. Y también los que están aquí ah, en el borde. Y los azules, pues ya saben que son, ¿cómo se llaman? Los que están en azul, aquí en esta columna. Nobles. Es noble. Gases nobles, ok. Entonces el hierro pertenece a los metales de transición con configuración D, y a pesar de que tiene la misma electronegatividad, un átomo de hierro con otro átomo de hierro no forma un enlace covalente, forma un enlace metálico, ¿sí? El carbono, si se fijan, el carbono está aquí, en eh, en este grupo 14, y el carbono, debido a que pertenece a los no metales y cuando forma compuestos consigo mismo, tiene una diferencia de electronegatividad nula, pero forma un enlace covalente. ¿Dudas de por qué el hierro es metálico? Hasta aquí. Vamos a ver mucho más a fondo qué cosa es un metal. Esta es una definición como para empezar, pero entonces vamos a ver eso del gas de electrones, mar de Fermi. Ujú.
Ahora quisiera que analizáramos, vamos a hacer una tabla, y quisiera que analizáramos las propiedades de diferentes compuestos iónicos, metálicos, covalentes. Y vamos a ver que vamos a incluir aquí sólidos moleculares y vamos a ver cuáles son las propiedades de esos compuestos de forma general, porque siempre hay excepciones y cosas que rompen la regla. Entonces, para vamos a empezar con mejor vamos a empezar. Hay otra cosa que a lo mejor habría que agregar. Voy a agregar aquí otra página. Entonces, aquí los de más baja energía son los enlaces intermoleculares. Profe, ¿por qué cuando se trata de metales nunca hablan de los enlaces intermoleculares? Cuando se hablan de qué? De metales. Ah, ok, porque si hablas de un metal, no estás hablando en realidad de una molécula. Y aquí en los enlaces intermoleculares estás hablando de moléculas. En un enlace metálico estás hablando de átomos. ¿Sí queda? Mm, ¿Es tu pregunta? ¿Es lo que te queda? sí. ¿Sí? Pero Ujú. un metal es algo muy específico, pero necesitamos todavía ver muchas cosas antes para entender bien qué es un metal. Y eso llega hasta el final del curso, es como la unidad 6 o algo así. Ah, Entonces, sí. esta definición está muy superficial de lo que estamos diciendo de qué cosa es un metal. Y después vamos a ver que esta definición no es del todo correcta y vamos a ver que esas propiedades no son así precisas. Entonces, pero sirve para tener una estimación. Eh, luego vamos a poner aquí iónico. Esto lo voy a borrar para que pues, quepa bien. Iónico, eh, luego metálico y covalente. Ah, pues sí cabía. Entonces, Profe, profe, entonces las fuerzas intermoleculares son más fuertes que el enlace iónico entre átomos. no, no, no. El No. de energía va así, en esa Ah, dirección. ok. Está muy O sea, gacho. ocupa más energía un enlace entre moléculas que un enlace iónico entre átomos. No, no, no. ¿Cómo? Esta flecha tiene un menos Ah, sí, claro, claro. y Sí, aquí perdón, lo volví. Ok. en energía. O sea, ¿qué son los enlaces intermoleculares? O sea, hay de muchos. Puede ser de Van der Waals, puede ser de puentes de hidrógeno. Profe, ¿pero qué no? Los iónicos son más fuertes que los covalentes. Ahorita vamos a ver. Puentes de hidrógeno. eh, ¿Qué más? Hay dipolos, etc. Alguien está esperando aquí en el. Pueden ser de dipolos, pueden ser de etc.
Entonces, ¿recuerdan eso? Eso sí lo vieron en la estructura de la materia, ¿cierto? Sí, y en química Sí, general. sí. Ok, bueno, en alguna materia lo vieron, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con iónico? Iónico ocurre cuando es un metal más un no metal. Toma un punto. Ujú. Ok, entonces vamos a empezar con el ejemplo que pusimos la clase pasada. Bueno, puede ser el sodio o el cloro, o puede ser el flúor y el sodio también, por ejemplo. Entonces quedamos que el cloro es electronegativo o no es electronegativo. ¿Es de los más o de los menos electronegativos? De los más Más, electronegativos. los De más. los más electronegativos. Eso quiere decir que tiene la tendencia de atraer iones. ¿El flúor es de los más electronegativos o de los menos electronegativos? De los más. Más. Y el sodio es de Según yo los... es el que. Ay, perdón. ¿Sí? Según yo, el flúor es el que es mucho más electronegativo que todos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y el sodio es poco electronegativo o muy electronegativo? Poco a Tal vez comparación del poco. Es cloro. muy poco. Entonces, cuando están en un enlace, el sodio tiende a perder los electrones y en este caso el cloro y en este caso el flúor tiende a ganar ese electrón. Eso hace que los electrones se localicen más en uno de los átomos. En este caso, una red hecha de cloruro de sodio um, tiende a tener mayor cantidad de cargas en uno de los iones. Y entonces, por eso se le llama red iónica. Ajá, porque como unos son más electronegativos que otros, los iones se separan y los electrones se separan de los átomos y entonces están más tiempo en uno de los átomos que en los otros. Ahora, vamos a poner aquí los puntos de fusión de varios compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio es 800. Todos son en Celsius. El cloruro de bario 2 son 961. El bromuro de cadmio es 742. El yoduro de calcio debe ser 2. Son 783. El cloruro de cesio son 646. Ustedes saben que la temperatura está relacionada con la energía. Voy a poner aquí como brevario cultural. Esto no corresponde a este curso, pero la energía es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, entre mayor temperatura, mayor energía, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Entonces,
Eh, Estas son las energías de estos compuestos. Ahorita vamos a regresar tantito, vamos a comparar todos. Ahora, el metálico se conforma de un metal con metal. Puede ser otro metal o el átomo mismo. Entonces, en el caso del metálico, lo que sucede es que tenemos, por ejemplo, el hierro que pusieron, que dijeron, perdón, o puede ser el litio, que hablamos ayer del litio. Entonces se forma una red. Creo que tardo mucho haciendo las esferas muy perfectas, entonces las voy a hacer mejor a mano. Entonces resulta que en el caso, Polo, ¿sí? ¿me puedes recordar a qué correspondía la temperatura? La energía es igual a KBT. KBT es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. ¿Esa relación? ¿Es lo que me estás preguntando, Marcos? Ya no te escucho. Y las temperaturas que puso ahí son el punto de fusión, ¿verdad? Sí. Perdón. Ok. Este de aquí es el punto de fusión. Ajá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, no sé si eso era lo que preguntaba mi compañero, pero solo para asegurar. Sí, es que salió y regresó, entonces ya no sé. Marcos, ¿preguntabas? ¿Es lo que me preguntabas? Ah, sí, es que no sé por qué me sacó. Ah, es que te agarré coraje. No, no es cierto. No es cierto, ¿eh? No, No, sí no. era eso. Muchas Ok. gracias. Sí, temperatura de fusión. Ok. Entonces, para el litio, para el hierro y para los metales, resulta que los electrones son itinerantes. Itinerantes quiere decir que los electrones están navegando aquí entre estos átomos y no están fijos en un solo lugar. Están cambiando de posición y están cambiando de lugar. Después, no me acuerdo, de hecho no estoy seguro si en este curso, como que ya me confundí con los temarios, pero a lo mejor en otro curso después van a ver que se trató primeramente como estimación utilizar que esos electrones se están moviendo como partículas de gases. Y como lo que se conocía en ese entonces era lo que describe los gases, que son las ecuaciones de Boltzmann. Entonces a un señor llamado Fermi se le ocurrió utilizar esa estadística de Boltzmann con estadística de gases, pero incluirle, no es cierto, no le incluyó nada. Y entonces describir los electrones como gases, y entonces por eso se le llama el gas de Fermi, Fermi en honor a esta persona, y utilizó Boltzmann, pero perdón, estoy diciéndolo mal. De hecho, la persona que lo hizo fue Drude, se llama Drude, se escribe. Y utilizó estadística de Boltzmann e incluyó ahí algunas cosas por lo que se le llamó gas de Fermi. Después vino Sommerfeld y lo mejoró y etc. Pero la idea general es que tratarlo como si fuera un gas. Y ese se le conoce como el mar de Fermi o el gas de electrones. Ajá. No me acuerdo si vamos a ver esos detalles en este curso o nada más se los digo así platicado. Creo que no, porque ahorita me han llevado varias materias de termodinámica estadística o algunas cosas para describir eso. Pero Profe, bueno, entonces se llama gas de Fermi o mar de Fermi. eh, le dicen de los dos, mar de Fermi Ok. o gas de electrones. Ok. Gracias. Es por el tipo de estadística que utiliza.
Entonces, vamos a escribir aquí, voy a escribir aquí, vamos a ver que están muy variados, igual las temperaturas de fusión. En Celsius. Entonces, para el estaño, está 240, para el plomo son 340, para el zinc son 420, para la plata son 960, para el hierro son 1200. Ay. Hubiera traído también unos más altos para que fuera más evidente. Para el níquel son 1450. Hubiera traído alguno de 2000. Creo que el, déjenme ver, el tungsteno también es alto, pero no me acuerdo exactamente ahorita. Debería haberlo buscado. Ajá, pero si ustedes notan, así con estos que están aquí, ustedes ven que para un metal, y el mercurio de hecho es menos 38 o algo así, o menos 25. No me acuerdo cuánto es. Menos 28. No lo voy a apuntar porque si no corro riesgo de ponerlo mal, pero el mercurio es menor a 0. Ajá. Entonces, si ustedes notan, para un metal hay un rango amplio, o sea, algunos están por debajo de los iónicos y algunos están muy arriba de los iónicos. O sea, son más del doble que los iónicos. Profe, Sí. dice Mauricio que el tungsteno es de 3422. Ah, ok. 3422. O sea, si se fijan, hay unos muy altos y hay unos muy bajos. Entonces, no es bueno como que generalizar todos los metales son así, todas las sales son así, todos los compuestos iónicos son así. Entonces, hay de todo. ¿Meyali, podías apagar tu micro? Ay, sí, perdón. Perdón. O sea, sí lo pueden prender cuando quieren. Les dije que lo pueden prender, pero si no va a haber participación, no, por favor, apaguen. ¿Vale? Entonces, no es tan fácil generalizar, pero de forma general, hay muchos metales que tienen mucha más energía o que les requieren mucho más energía que los compuestos iónicos. Eso se debe a que los electrones se están moviendo por toda la red de átomos y eso genera que haya un enlace con más fuerza que en el iónico. En general, no hay que así quedarse con una sola idea. Después, en este curso también vamos a ver cómo el cloruro de sodio es aislante, pero hay otros compuestos iónicos que de hecho son metales. Y van a decir, pero si me acaba de decir que es metal con no metal, eso forma un compuesto iónico. Vamos a ver una definición más precisa y más a fondo de qué cosa es un metal. Y ya podemos decir después con certeza, esto es un metal, esto no es un metal. Ahora, a veces me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué me dicen, por ejemplo, qué características tienen los metales? Que me pueden decir, a ver, esto es un metal. ¿Son conductores? Son conductores, Maleables, Son brillosos. son brillosos, conducen a electricidad y el calor. conducen electricidad y calor. Se Bueno, pueden volverse láminas, ¿no? O algo así. ajá, son laminares, eso tiene que ver con que sean maleables. Ajá. Bueno, esas características de metales están generalizadas, pueden estar en general bien, pero no es la característica principal de un metal.
lo que dijeron es conductor, eso sí. Hay algo que vamos a ver en la estructura electrónica que lo hace metálico. Y cuando tiene ese tipo de estructura electrónica y que conduce electricidad, que tiene que ver con estructura electrónica, eso sí es un metal. Ajá, entonces, ahorita quédense con la idea de que metal es un conductor de electricidad. Eso sí es un verdadero metal. Que sea brilloso, eso no necesariamente es un metal. Vamos a ver luego ejemplos, luego voy a traer ejemplos de cosas que brillan y no son metales. Pero para que sepamos si son metales o no, primero tenemos que ver la definición de la estructura de bandas y la conductividad. Entonces ahorita no podemos definir bien qué es un metal, pero traten de no quedarse ahorita con lo que les estoy diciendo, es que no se queden con esa idea de que son brillosos o que son maleables. Son generalidades. Ajá. Ahora, ¿por qué la mayoría, eso sí, la mayoría de los metales son brillosos y por qué la mayoría de los metales son maleables? Son maleables porque los enlaces no son direccionales. Como estos electrones se están moviendo en todas direcciones, en toda la red cristalina, entonces los átomos, el átomo le vamos a poner etiqueta aquí A y el átomo B, no están ligados en una dirección, sino que pueden estar en cualquier dirección, arriba o abajo, así. Eso hace que al momento de que apliquemos presión, podemos deformar y podemos mover el átomo A hacia arriba o al átomo B hacia abajo en ciertas direcciones, y eso le da maleabilidad. Eso no ocurre en un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque como el cloruro, en este caso fluoruro, tiene cierta carga, está direccionado y está siendo atraído por el compuesto de sodio. No podemos mover los sodios en ciertas direcciones porque los enlaces están direccionados. Entonces, si intentamos mover o si intentamos deformar el cloro o el sodio, lo que pasa es que se rompe el cristal, el cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Luego, alguien nos dijo ahorita que no estaba de acuerdo, que el covalente debía ir en otro lado. Entonces, el covalente, ahorita vamos a ver por qué, lo puse ahí. El covalente se forma de un no metal con otro no metal. Entonces, vamos a poner aquí en las temperaturas de fusión. Vamos a poner el carbono en diamante. Su temperatura lo puse en Kelvin. Dejen pasarlo rápido son 273. A ver, dejen algo rápido el cálculo, es que lo escribí en Kelvin. Son 3, 8. Son 3,550. El carbono en grafito. Esa es la estructura, que después vamos a ver cuál es la diferencia entre las estructuras. Son casi igual. Profe, disculpe, yo tenía una duda antes de que pasemos a enlace covalente. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa en la aleación del acero que es hierro con carbono? Sí. ¿El enlace sería iónico o metálico? Sigue, en ese caso, el acero es como 5% carbono o algo así, es muy poquito carbono, 4%, así. Entonces sigue siendo principalmente metálico. ¿Por
porque la mayor parte, un acero es un metal porque sigue siendo principalmente hierro. Ah, ok. Porque, bueno, he escuchado que el acero que tiene más contenido o más concentración de carbono Sí, es el que es más duro. sí, Y supongo que es por eso, ¿no? Por los enlaces iónicos que se llegan a formar. exacto. O, O sea, es más duro porque deja de existir tanto enlace hierro-hierro y como quedamos, el enlace hierro-hierro tiene los electrones móviles. Si les quitas esa movilidad y los haces direccionales, pues se debe de hacer más rígido. Pero también si te das cuenta, el acero se quiebra. Es muy fácil romper, bueno, no muy fácil, pues es muy duro, pero el acero se rompe. Por ejemplo, una espada de acero, esas se rompen o se rompían, ya no se usan tanto, pero una espada de puro hierro, pues se dobla. mm, ok. Gracias. El silicio tiene 1900, ese también lo tengo que pasar a Celsius. Mm, 1986, son 1700. Profe, ¿Sí? esas temperaturas tan altas es porque forman redes, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos a ver por qué son tan altas. Si se fijan, en general, las temperaturas de fusión de los compuestos que tienen enlaces covalentes, o sea que están compuestos solamente por compuestos no metálicos y entonces tienen una diferencia de electronegatividad muy baja, o cero en este caso, tienen un enlace mucho más fuerte y tienen unas temperaturas de fusión mucho más altas que los otros compuestos en general. Les digo, no hay que casarse con una idea de que cierto compuesto, de que nada, hay que clasificarlos nada más covalente, iónico y metal, porque si notan, en los metales hay mucha variación. Y estos compuestos tienen una energía muy alta. Todos los que estamos presentando aquí, el cloruro de sodio, el cloruro de bario, el mercurio, el plomo, el zinc, el grafito, el silicio, todos esos, al estar en estado sólido, forman una red cristalina. Eso quiere decir que los átomos están ordenados periódicamente. Son coherentes quedamos que es periódico, que son cristalinos. Todos estos compuestos que estamos poniendo aquí. Todos. Ninguno es amorfo. Ninguno tiene desorden. Ahora, ahorita alguien dijo, no, pero es que yo vi en clase que los covalentes tienen una temperatura de fusión o unas energías más bajas. Sí, pero lo que pasa es que al calentarlos, esos son compuestos moleculares, que dijimos que vamos a ver compuestos moleculares también, ¿no? Sólidos moleculares. Ajá. Entonces, aquí vamos a hablar de sólidos moleculares. Entonces resulta que las moléculas también se ordenan y también, no nada más los átomos, los moléculas también forman sólidos y también se ordenan de forma cristalina. Entonces, por ejemplo, el tetracloruro de carbono tiene un punto de fusión de menos 23 Celsius. El tetrafluoruro de carbono, menos 184 Celsius. O sea, son abajo del el ácido fluorhídrico, menos 83. Pero quiero que estén conscientes que cuando ustedes tienen una molécula de tetracloruro de carbono,
y se convierte en sólido, o lo tiene en sólido, la interacción que están rompiendo al fundirlo es la interacción que existe intermolecular, la interacción que existe entre este cloro y este carbono y este cloro y otro cloro y así. No están rompiendo en enlace covalente, no están rompiendo la interacción entre carbono y cloro. O sea, si lo tienen en sólido, vamos a traer este color, en sólido, al pasar al líquido, siguen teniendo una molécula de tetracloruro de carbono. Entonces, en este tipo de sólido, la interacción solamente es intermolecular, puede ser de Van der Waals o dipolo inducido. En este caso es de dipolo inducido porque es una molécula no polar. Y entonces de repente aparece una interacción que atrae al cloro y al carbono o al cloro y al cloro, y eso las hace sólidos a cierta temperatura. Pero una vez que calentamos, pasamos al líquido, pero la molécula sigue siendo tetracloro de carbono, y entonces la interacción que las unía solamente es la interacción intermolecular, o sea, entre una molécula y otra. En cambio, en el grafito, ahí sí hay un enlace covalente entre carbono y carbono. Y al subir la temperatura y hacerlo líquido, se rompe el enlace que existe entre un carbono y otro carbono. Entonces, este compuesto que está aquí, el tetracloruro de carbono, el tetrafluoruro de carbono, el ácido fluorídrico, son compuestos covalentes, es verdad. Pero al pasar de estado sólido a líquido, no estamos rompiendo esos enlaces. Lo único que se está rompiendo es la interacción intermolecular y por eso tiene unos puntos de fusión tan bajos. O sea, sí son compuestos covalentes, pero no estamos rompiendo el enlace covalente. En cambio, en el grafito, en el diamante y en el silicio, sí estamos rompiendo ese enlace covalente. Y ese enlace covalente es muy fuerte. ¿Queda claro? No me acuerdo quién dijo que el covalente debería de ser de más baja energía. Pero es que yo estaba pensando más bien en lo otro, como por ejemplo en los gases o así, que ellos están bueno, sus puntos de fusión y de ebullición suelen ser bajos. Ah, pues es lo mismo. Ujú. Aquí podemos poner el cloro gas. No me sé el punto de ebullición del cloro, pero el cloro es un gas. Pero no estás rompiendo el enlace del cloro con el cloro, que ese sí es un enlace covalente. Acá estamos, en el caso del diamante, el grafito y el silicio, el enlace que forma es entre carbono y carbono. Y acá no rompes enlace entre el cloro y el cloro, lo que únicamente vamos a ponerlo aquí. Cuando voy a borrar esta ecuación de... Profe, entonces se podría decir que de esos enlaces son como que tan fuertes que por eso solo hablan de romper intermolecularmente entre sí. Exacto. O sea, esos enlaces, el cloro y el cloro, esos enlaces son fuertes. Es un enlace covalente. Y es muy difícil romper un cloro y tener solamente cloros separados. Entonces, supongamos que tenemos cloro líquido. O es más cloro sólido. No sé cuál es el punto de fusión, pero debe ser muy bajo. Entonces, en un cloro que sea líquido, va a haber interacción cloro-cloro. Al calentarlo, eso se va a convertir en gas, pero sigues teniendo el enlace covalente aquí. Lo que rompiste únicamente
fue el enlace intermolecular, que en este caso sería de dipolo inducido, son fuerzas de London nada más, que tienen muy poquita energía. Pero romper el enlace cloro-cloro, eso sí cuesta mucha energía. En el caso del, repito, carbono o otros que sean covalentes, eso requiere mucha energía. Y por eso están ordenados así. O sea, este de aquí, la molécula de cloro, sí es covalente. Enlace covalente. Y aquí, pero aquí este es una nada más fuerza de London. De algún otro tipo, dipolo o unas fuerzas débiles. Al calentar, al pasar de sólido a líquido, solamente rompemos este enlace. Nunca, o bueno, normalmente no rompemos el enlace covalente, eso requiere más energía. Entonces, Espérame, lo que lo mantiene sólido es esta interacción intermolecular. ¿Sí? Ahora sí. nada más, entonces los sólidos moleculares estudian como tal la interacción entre moléculas o sea, porque en realidad el enlace covalente es como tal el cloro-cloro, pero Sí. entonces ese necesitaría muchísima mayor energía para ser separado, por eso está más adelante. Está más adelante energía el enlace covalente porque requiere más energía romper este enlace cloro-cloro. En el caso, por ejemplo, del carbono o carbono y silicio. Lo que pasa es que no hay redes que tengan todos enlaces con cloro. Ok. Uh-huh. Ahora, las proteínas, por ejemplo, las proteínas también forman cristales. Entonces voy a dibujar según una proteína, a ver si no me queda, bueno, no tengo idea cómo dibujarla bien. Pero entonces tenemos así proteínas que son igualitas y la proteína forma una red que lo voy a representar con un punto nada más y cada punto es una proteína y entonces forman redes. Ajá, entonces la interacción que hay entre una proteína y otra solamente es a la proteína la podemos llamar como una molécula o una interacción molecular y la interacción que hay entre una proteína y otra solamente son interacciones intermoleculares. O sea, no son covalentes. Aquí adentro de la proteína hay muchos enlaces covalentes, pero la interacción que existe entre una y otra, entre una proteína y otra, esas son de baja energía. Entonces, ¿qué dirían? El punto de fusión será bajo o alto de una proteína. ¿Bajo? Bajo, Bueno, de la proteína como tal, pues no alto, de la porque proteína, no es sino covalente. del cristal de la proteína. Sería bajo. Sería Muy bajo. bajo. De hecho, las proteínas se descomponen cuando las suben a mucha temperatura. Pero entonces debe Cuando de... nos da calentura. Ujú. Pasa lo mismo con el agua. El agua es un compuesto covalente. Así la pura molécula es covalente, pero si ahora utilizamos esta red cristalina, que en inglés se llama lattice, y entonces reemplazamos cada punto por una molécula de agua, vemos que la interacción entre una molécula de agua y la otra molécula de agua en realidad es baja. Por eso tiene una temperatura de fusión baja, o sea, son 100 Celsius, es relativamente baja con todos los otros compuestos que hemos visto. Porque lo único que se rompe es la interacción intermolecular, pero no estamos rompiendo el enlace covalente. El enlace covalente es muy energético. Profe, pero entonces, en los otros casos, en el iónico y en el metálico, ¿ahí sí estamos rompiendo el enlace? ¿O por Sí, qué? sí, así es. Al convertirse el cloruro de cesio en convertirse en líquido, ahí sí se rompen los enlaces entre cloro y cesio, y en los otros de níquel también se rompe
o en los metales también se rompe el enlace. Y también en el covalente que puse del carbono, el silicio, ahí sí se rompe el enlace, que es el punto de esta tabla. O sea, en el covalente, si rompes el enlace covalente, eso requiere mucha energía, pero puede ser que pases de sólido a líquido solamente rompiendo las interacciones intermoleculares. El azúcar, Profe, ¿sí? profe, entonces, por ejemplo, la hidrólisis del agua es un proceso pues, bastante energético. Exacto. Por eso no es tan viable generar hidrógeno de esa forma, porque necesitas invertirle bastante energía. O sea, la hidrólisis con electroquímica te refieres, ¿no? Sí, sí. Entonces, ha sido como siempre he dicho, pues hay que generar hidrógeno con electrólisis, o sea, romper el hidrógeno y el oxígeno, pero requiere bastantes electrones. Entonces, no es tan energéticamente viable. Ujú. Profe, por ejemplo, Sí, cuando se desnaturaliza una proteína, ¿solo se rompen esas fuerzas intermoleculares? no. Aquí es cuando tienes un cristal. Este ejemplo que puse aquí es cuando tienes un cristal de una proteína. O sea, la proteína se acomoda en un arreglo periódico y después hay otras técnicas para determinar la estructura y así, de hecho, así se determinó la estructura del ADN, si no mal recuerdo. O sea, hicieron un cristal de ADN y está organizado y luego con rayos X la posición de los átomos porque ya estaba ordenado. Pero cuando se desnaturaliza, lo que pasa es que aquí dentro de la proteína se deforma y se rompen enlaces que están dentro de la proteína. Entonces ya la proteína ya no tiene los mismos sitios de conexión y cambia su química. Y entonces eso se le llama que está desnaturalizado. Pero ahí sí se romperían los enlaces de la proteína como tal. Sí, algunos sí. O sea, dentro de Ok. la proteína hay muchos tipos de enlaces. Hay covalentes y también hay intermoleculares. Entonces, si se cambian algunos de esos enlaces intermoleculares, que son de bajita energía, acabamos de ver, entonces ya se modifica la proteína. Pero los enlaces covalentes, pues se quedan. Por ejemplo, hay enlaces carbono-hidrógeno, muchos carbonos unidos. Esos enlaces carbono-carbono siguen estando ahí, pero ahora los enlaces intermoleculares ya se rompieron y ya cambió la estructura de la proteína. Ok. ¿Queda claro por qué a veces dicen que el covalente tiene baja energía? Sí. De la baja energía, o sea, no, lo que sucede es que el enlace intermolecular es el que tiene baja energía, pero no están rompiendo ese enlace. Lo que están rompiendo son nada más las fuerzas del London que están alrededor, por ejemplo, el cloro y así. El azúcar es lo mismo, el azúcar en su casa, ustedes ven que forma un cubito. Si lo ven así de cerca, o si tienen una lupa, les encargo que vean un cristalito de, de azúcar. Pero yo no entiendo muy bien por qué es que es tan fuerte. Que está, Porque, por ejemplo, en el iónico es porque uno tiene más electronegatividad que el otro y como que jala los electrones, ¿no? sí, Y en el metálico igual los electrones están nadando en todos los átomos, pero aquí pues tienen la misma electronegatividad, por ejemplo, en el caso de los... exacto. Eso quiere decir que los electrones están compartidos. En el caso del iónico, los electrones están completamente de un lado y en el covalente no. En el covalente los electrones están compartidos ¿Y eso los hace más fuertes? y eso los hace más fuertes. Profesor, entonces también importa mucho como en qué estado de agregación esté el compuesto para ver también su temperatura de fusión. Y también, o sea, como que es muy específico, ¿no? No nos podemos ir porque si es iónico, esperamos que su temperatura de fusión sea mayor a la de un covalente o así, sino también dependería del estado de agregación, si es líquido, sólido o gaseoso. Bueno, lo que les quería decir y empecé con esto es que
todo esto es muy general. No pueden casarse con una idea de que un compuesto iónico o un compuesto metálico o un compuesto covalente siempre, siempre, siempre es de mayor energía y que siempre tiene estas propiedades. Son generalidades y hay excepciones y hay explicaciones a esas excepciones. Entonces, sí tiene que ver el estado de agregación, pero es una generalidad de esto que estamos viendo. O sea, puede haber muchas excepciones. Ujú. ¿Tienen alguna duda? Sí, no tengo otra duda ya. Entonces, cuando cambian de estado de agregación un compuesto, nada más estamos ahí rompiendo las fuerzas intermoleculares, pero cuando hay una reacción química, ahí ya se diría que es por enlaces, ¿no? ¿O No. cómo? O sea, las fuerzas intermoleculares también son en cierta forma enlaces. Ajá, pero cuando cambia de estado de agregación, todo depende qué tipo de compuesto sea. Mira, si es un compuesto covalente, como el tetracloruro de carbono, al cambiar la temperatura, si estaba sólido, si estabas a menos 25 y pasas a menos 24, pasa de sólido a líquido. Se funde. Ahí lo único que rompes son las interacciones intermoleculares al incrementar la temperatura. ¿Sí? Pero ahora, si tú tienes un compuesto iónico como el cloruro de sodio y lo tienes a temperatura ambiente y empiezas a subir la temperatura hasta llegar a 900, cuando llegues a 800 Celsius, se van a romper los enlaces del sodio y el cloro. Ya no están unidos, dejan de estar unidos y se vuelve un líquido. Esa red cristalina desaparece. Los enlaces que formaban esa red cristalina desaparecen y forman un nuevo conjunto de átomos ordenados en diferente forma, en forma aleatoria, en un líquido. En el líquido ya no hay una red cristalina. Ahí sí rompiste los enlaces. Ahora, Ah, ya. en el metal también vamos a ver después que los metales están ordenados de forma cristalina. Cualquier metal que les rodee está ordenado de forma cristalina. Un pedazo de hierro tiene una red cristalina que vamos a ver cómo se ordena. Y tiene enlaces metálicos entre hierro y hierro. Una vez que lo calientas, esa red cristalina desaparece y los átomos de hierro están ordenados de forma aleatoria en el líquido. Y ese punto de ebullición ese punto de fusión es de 1200 Celsius. Ahí sí se rompieron los enlaces. Y luego, en el covalente, si tú calientas un diamante, por favor no lo hagan porque es demasiado caro un diamante, entonces se lo van a echar. No está fácil llegar a 3550 Celsius, es algo no tan trivial. Entonces, si lo calientan arriba de esa temperatura, y además a vacío, porque si no se va a oxidar, lo calientan a esa temperatura, y lo que sucede es que los enlaces de carbono-carbono se rompen, y la estructura cristalina del diamante desaparece. Desaparece la red del diamante. ¿Queda claro para todos qué es lo que pasa cuando calientan diferentes tipos de compuestos? Sí, profe. Ujú. ¿Roberto? Sí, sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decirnos algo? Yo, profesor. Sí, Es que, Emiliano. entonces, si calentamos el diamante hasta los 3550 grados y luego le dejamos que regrese a la temperatura ambiente, ya perdió su estructura cristalina, ¿no? Obviamente ya no puede regresar. En el caso del diamante, sí. Lo que pasa es que el diamante necesita además condiciones de presión y temperatura. Entonces, si calientas el diamante y ya perdió la estructura cristalina,
pero lo regresas con esa presión que se necesita, se vuelve a formar diamante, o sea, vuelve a aparecer la estructura cristalina. Igual con el plomo o el zinc o cualquier metal. El plomo lo calientan. El plomo es el estaño. Vamos a empezar con el estaño. El estaño es lo que se utiliza para soldar en la electrónica. De eso, a ver, hasta puedo prender la cámara. Por aquí tengo un pedazo de estaño. Bueno, ahí está en un cajón y no lo pueden andar buscando ahorita. Pero el estaño es con lo que se utiliza para soldar con un cautín. Entonces, lo calientan y se hace eso líquido. Estaba en sólido y se hace líquido. Después, ese estaño se empieza a enfriar y otra vez se hace sólido. Al solidificar, toma nuevamente una estructura cristalina. Lo que sucede es de que a veces no se ve como un cristal porque tiene muchos granos de frontera. O sea, hay muchos pedacitos, como si fuera un granito cristalino, como si fuera, imagínense un pedazo de azúcar. Así, o sea, tiene muchos granitos y muchos segmentos cristalinos, pero tiene muchas fronteras donde no lo son. A ver, vamos a ponerlo. O sea, en los metales, lo que resulta es que está así. Bueno, en muchos metales, ¿no? No necesariamente así. Y entonces toda esta sección que pinté está ordenada. Tiene una red cristalina, esta tiene una red cristalina y esta. Pero aquí hay una sección donde se le llama la frontera de grano y aquí tiene un orden en una dirección y acá tiene en otra dirección. Es más, lo voy a poner más orientado. Por ejemplo, estas están en esta dirección, estas están en esta dirección, estas están en esta dirección y así sucesivamente. Eso pasa en muchos metales, los metales que tenemos alrededor de nosotros. ¿Dudas? No. ¿No? Y, por ejemplo, para romper el enlace entre los dos cloros, ahí tendríamos que llevarlo al plasma. No. Plasma es algo muy diferente. Plasma es cuando los electrones dejan de estar en la órbita. Es tanta la temperatura que dejan de estar alrededor de los protones. Plasma es otro estado completamente diferente de la materia. Vieron en sus clases de estructura de la materia o en alguna otra clase que los electrones en los modelos atómicos que conocemos, que el modelo atómico de Bohr, de Schrödinger y etc., Sommerfeld, que los electrones están alrededor del núcleo. Cuando calientan algo demasiado, los electrones se salen no están en órbita ya y están en otras posiciones aleatorias. Eso es un plasma. Ahorita esta clase no tiene nada que ver con plasmas. Entonces, para romper el enlace del cloro con el cloro, o sea, el enlace covalente que se encuentra en esta posición, aquí, el cloro con el cloro, hay que aumentar todavía más la energía, y esa energía es alta para romper ese enlace de cloro con cloro. Después de que se rompa el enlace cloro-cloro, sigue subiendo la temperatura y a lo mejor sí se convierte en plasma. Pero de plasma ya son miles de Kelvin, ya son temperaturas muy altas. Ah, bueno. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de ver? No, todo claro. No, profe. No, por el momento no. Ok. Entonces, bueno, voy a parar la grabación y ya nada más les voy a dar avisos.